nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Heriberto Getial, desde la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, Sudamérica. Mis hermanos, es un privilegio y una bendición que tenga esta oportunidad de presentar la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a ver nosotros el fundamento de nosotros como pueblo de Dios. Nuestra identidad, porque cuando perdemos nuestra identidad, quizá lo perdemos todo. Pero antes de continuar, yo quiero que me acompañen, si pueden, a ponerse de rodillas para poner nuestra vida en las manos de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, delante de tu santa y divina presencia, estamos aquí, oh Dios, para tener un encuentro contigo. Prepara los corazones de cada uno de tus hijos que escucharán, otros en grabación y otros, oh Dios, que en algún momento, pero que seas tú, oh Dios, y no sea un hombre el que hable. Prepara, oh Dios, las vidas, prepara también nuestro corazón para que tu palabra sea el fundamento, sea el alimento que nos dé un reavivamiento y una reforma en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor. Te lo pedimos porque confiamos en el sagrado y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, queridos hermanos, quisiera que en algún momento ustedes puedan decir amén para saber que yo no estoy solo. Amén. Amén. Sí, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 1 y el verso número 17. La palabra de Dios dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Saben, queridos hermanos, que el Señor, a través de todos los tiempos, tiene un pueblo que representa su nombre, que va a representar su mensaje, que va a representar su identidad. Pero nos preguntamos, ¿cuál es ese pueblo? ¿Qué fundamentos tiene? ¿Qué identidad tiene? ¿Cuál es su columna vertebral? Yo quisiera que vayamos a otro texto más para seguir con el mensaje. Y en el libro de Jeremías, el capítulo número 2, libro de Jeremías, el capítulo número 2, y el verso número 13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas
que no retienen agua. Queridos hermanos, el profeta Jeremías dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron. Queridos hermanos, el momento que nosotros perdamos que de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, el día que perdamos nuestra identidad, lo hemos perdido todo. Pero nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos nuestra identidad bien fijada y marcada. Y nuestra identidad está en el santuario. Esa es la columna vertebral de nuestro mensaje, del mensaje para el último tiempo. Nosotros no podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quisiera utilizar unas citas y quizá quisiera decirles en esta noche que la doctrina del santuario es la doctrina más importante de la Biblia y sin embargo es una de las doctrinas menos comprendidas y más mal entendidas de la Biblia. Les vuelvo a repetir, la doctrina del santuario es la doctrina más importante de la Biblia, porque es el centro. Y sin embargo, es una de las doctrinas menos comprendidas. Peor en este tiempo, y más mal entendidas en la Biblia. Por eso en el libro de Evangelismo, la página 165 nos dice, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál? La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y quisiera en esta noche así ver un tema que le he titulado El santuario y la redención. El santuario, como les dije, es la columna vertebral. El santuario es la identidad que a nosotros nos da, que venimos de origen profético, que el Señor levantó a este pueblo, que le entregó un mensaje, pero como dice Jeremías, este pueblo en vez de seguir esta ruta, de seguir por este camino, comenzó a cavar otras cisternas. Y esas son cisternas rotas. Y quiero decirles, mis hermanos, que la obra de redención a nuestro favor en el santuario, voy a ponerlo aquí, que se distinguen en tres escenarios. Uno, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde encontramos el arca del pacto. Pero todos estos tres significan la obra de Jesús en favor de nosotros. ¿Cómo dicen? La obra de Jesús en favor de nosotros. Cada uno de estos representa un momento de la historia profética. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde está ahora el arca. Por eso es que nosotros, cada vez que oramos, deberíamos dirigirnos por fe al santuario, al lugar santísimo, porque nuestra teología, nuestro mensaje, nuestra identidad, mis hermanos, es del lugar santísimo donde ahora está Jesús oficiando. Y quiero decirles, mis hermanos, Jesús ha estado inaugurando su ministerio. Vamos a ver primero en el atrio. Mis hermanos, en el atrio representa los esfuerzos de Jesús por salvar a los hombres desde el Edén hasta la cruz.
Cuando hablamos de la parte del atrio, le vuelvo a decir, que representa los esfuerzos de Jesús, o los esfuerzos de Dios, los esfuerzos de nuestro Señor, por salvar a los hombres desde el Edén hasta la cruz. Aquí Cristo está representado por la fuente de bronce, por el altar del sacrificio. Aquí, mis hermanos, Él está representado por esto. Mis hermanos, también cuando nosotros vemos, aquí vemos el altar del sacrificio, aquí está representado Jesús como un cordero. En la fuente de bronce, Cristo como la fuente de vida. Y mis hermanos, esto va desde el Edén hasta la muerte de Jesús. Yo quisiera que nosotros veamos la sierva de Dios en el libro El deseado de todas las gentes, el capítulo 72 para los que tienen la tablet, y en la página 608, diríamos el segundo párrafo dice así: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias durante 4000 años. Había anunciado su muerte. ¿Durante cuántos dice? Durante 4000 años. Entonces, cuando nosotros vemos en el atrio, representa los esfuerzos de Jesús por salvar a los hombres desde el Edén hasta la cruz. Y mis hermanos, en esta semana habían dos personajes que me querían conversar conmigo y me dicen: hermano, nosotros aceptamos del santuario, nosotros aceptamos todo esto, pero nosotros queremos decirle que la ley que ustedes están guardando, la ley fue quedada y clavada allá en la cruz. Yo primero los escuché a ellos así, y ellos decían que se debe guardar todo, pero que el sábado y todo esto allí. Mis hermanos, los escuché, y después de orar y pedirle al Señor dirección, yo los llevé al libro de Mateo, donde el Señor Jesús dice que Él no ha venido a abrogar la ley, que Él ha venido a cumplir. Y lo último que le dije a Él, que el Señor Jesús dijo que hasta que pase este cielo y esta tierra, ni una jota, ni una tilde, nosotros podemos sacar de la ley. Cuando y le pregunté ahora, le digo: mire, don Patricio, le hago una pregunta, le digo así: ¿ha pasado el cielo ya? ¿Ha pasado esta tierra? No, dice, todavía está. Entonces el Señor Jesús está diciendo que ni una jota, ni una tilde pasará. ¿Podemos nosotros así? Queridos hermanos, cuando nosotros miramos esto allí, esta parte, el esfuerzo de Jesús desde el Edén hasta la cruz, nosotros encontramos, mis hermanos, en el conflicto de los siglos, la página 476, conflicto de los siglos, página 476, capítulo 25 para los que tienen la tablet. El título es Jesús nuestro abogado. Y miren cómo dice allí: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que forma un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Queridos hermanos, usted que un día
abrazó este mensaje adventista, que la columna vertebral o el centro, que es el santuario, y si este mensaje no está siendo puesto en el corazón de la gente y mostrándole que esta es nuestra identidad, que esto representa a nosotros la columna vertebral así, quiero decirle, mi hermano, que usted está en un lugar donde hay cisternas rotas. Y esa agua que usted está tomando, que a usted le parece que es agua de vida, le quiero decir, disculpe que le diga, pero esto es una leche adulterada. Es una leche en la cual a usted lo está conduciendo, no por el camino que el Señor le ha trazado, sino por un camino que lo va a llevar directo a que usted reciba un día, sin saber y pensando que está haciendo bien, que reciba usted la marca de la bestia. Querido hermano y querida hermana que usted me está escuchando, quiero seguir en la misma página 476, y en la mitad de este párrafo dice así: la luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. ¿Qué dice que era la luz del santuario iluminaba qué cosa? Lo pasado, lo presente y lo porvenir. Entonces, mis hermanos, para nosotros nuestra identidad, nuestro mensaje, nuestra teología debe estar centrada en el santuario y especialmente ¿dónde está Jesús ahora? Jesús está desde 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial. Quiero seguir, mis hermanos, quiero seguir. Cuando nosotros vimos el atrio, dice que representa los esfuerzos de Jesús por salvar al hombre desde el Edén hasta la cruz. Ahora cuando nosotros, y a eso podríamos llegar, podríamos hasta decir que aquí representa las partes que son de las 70 semanas que terminó en el año 34 después de Cristo. Ahora cuando nosotros vemos el segundo escenario, podríamos decir así, el lugar santo, aquí la figura es un sacerdote. Es un sacerdote. Representa a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo, el intercesor. Y esto, mis hermanos, comienza y avanza, diríamos, desde el año 34 hasta el año de 1844, cuando se inaugura el último escenario, la última parte. Pero en el atrio, en el lugar santo, aquí ya la figura no es un cordero, sino es un sacerdote que representa a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el verdadero santuario. Entonces, esto vemos nosotros la segunda parte. ¿Y dónde lo encontramos en la palabra de Dios? En el libro de Daniel, que es nuestra identidad. Daniel capítulo 8, nosotros lo conocemos de memoria. Daniel 8:14 nos dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, queridos hermanos, esto nos muestra a nosotros que las 2300 tardes y mañanas tenían su término aquí el 22 de octubre del año de 1844, o diríamos cuando era el día de la expiación en el tiempo del pueblo de Israel, el séptimo mes,
el día 10, donde habían 24 horas, donde el israelita estaba allí, contrito su corazón, pero él no es que él tenía que prepararse todos los días para llegar al día de la expiación. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Cada departamento representa una etapa del ministerio de Jesús. Cada departamento. En el atrio nosotros, mis hermanos, encontramos, diríamos, la expiación o la justificación. ¿Y cuándo nos muestra esto? Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, el capítulo número 3 y el versículo número 21, que nos muestra allí, y Jehová dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué dice? Y los vistió. Y los vistió. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos aquí, y cuando nosotros vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8, nos dice allí que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, mis hermanos. Entonces nosotros, cuando miramos nosotros aquí, en el atrio, representa, diríamos, la expiación, la justificación. Queridos hermanos, pero cuando nosotros vemos en esta parte de aquí, en el principio del mundo, Jesús rechazó el vestido de las hojas de higuera. Jesús no aceptó eso. Jesús aceptó túnicas de pieles en el interior del Edén, que representan la justicia de Cristo. Y aquí comenzó, mis hermanos, el primer ministerio, hasta la cruz, 40 siglos. Por eso el deseado de todas las gentes dice que durante ¿cuántos? Durante 4000 años, mis hermanos. El lugar santo, mis hermanos, allí es la intersección sacerdotal. Y el lugar santísimo es el juicio y la reconciliación que el Señor hará con su pueblo. Amén, hermanos. Quisiéramos en esta nuevamente ver Amén, amén. un versículo más en el libro de San Juan, solo para que tengamos una referencia. El capítulo 1 y el verso 29 dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso les decía que estos escenarios representan la obra de Jesús en favor de nosotros, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y desde el año 27, con el bautismo de Jesús, hasta el año 31, 3 años y medio, mis hermanos, 3 años y medio, el Señor Jesús haciendo un esfuerzo por salvar al ser humano. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, el día 14 de Nisan o de Aviv, el sacrificio que se hizo en el Edén como figura del verdadero se cumplió después de 4000 años, mis hermanos. Pero esto, mis hermanos, esto solo era en la mitad de la semana. Queridos hermanos, ahora cuando nosotros vemos un poquito más, yo quisiera llevarlos a la sierva del Señor en la página 506 del Conflicto de los Siglos, página 506, dice así:
La última parte de la página 506, el capítulo es una obra de reforma. Dice, los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Queridos hermanos, ¿qué dice? Los que recibieron la luz relativa al santuario. Por eso es que la sierva de Dios dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión. Querido hermano, si usted y yo no conocemos el santuario, en realidad nosotros vamos en algún momento a perder nuestra identidad, porque nosotros somos un pueblo nacido de la profecía, llamado, mis hermanos, y levantado de una profecía para cumplir el último cometido de nuestro Dios, para llevar el último mensaje a un mundo que perece. Y si habláramos de un mundo que perece, mis hermanos, hoy en día nuestro mundo está lleno de violencia, está lleno de guerras. Eso nos están mostrando que como Jesús, en el año de 1844, cumpliéndose la profecía, de acuerdo a la profecía, Él está haciendo el último y único esfuerzo por aquellos que se acerquen a Él. El último esfuerzo. Nos preguntamos, querido hermano, ¿usted está poniendo asunto a la doctrina del santuario, al mensaje del santuario, o solo lo está estudiando por información o por teoría? El santuario tiene un mensaje para el tiempo del fin. El santuario tiene el cronograma profético para su pueblo, para el tiempo en que estamos nosotros ahora. Y quisiera llevarles a otra cita más. Página número 507. Página número 507. Y dice así. Un poquito más. Deseaban que esa luz, que tan preciosa le resultaba, fuese comunicada a todos los cristianos. ¿Qué dice? Deseaban que esa luz, que tan preciosa le resultaba, fuese comunicada a todos los cristianos, y no podían menos que creer que la aceptación con alborozo. Pero las verdades que no podían sino ponerlos en desaveniencia con el mundo, no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Cristo. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. Queridos hermanos, nosotros nos encontramos quizá en el último momento y en el último tiempo. Nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos avanzando de acuerdo al cronograma profético del santuario? ¿De acuerdo al mensaje que el Señor nos ha dado? ¿O estamos retrocediendo? Pero mis hermanos, la sierva de Dios vio a su pueblo que en vez de avanzar por el mensaje, en el libro, yo quisiera llevarles una cita, en el libro Servicio Cristiano, la página número 49 y la página número 50, ella escribió una cita que para algunos tal vez será demasiado fuerte, pero quiero leérsela. Dice, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios,
Por eso Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado, primero dijo, primero lo han dejado. Ellos están como el siervo malo, como el siervo que dice, mi Señor se tarda en venir. Y por eso Jeremías decía 2 males. Primero me han dejado. Y después decía, han cavado cisternas rotas. Y aquí dice que el Señor me lleno de tristeza, dice, cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Y ella dice, el orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo firmemente a Egipto. Mis hermanos, han entrado fiestas, han entrado tradiciones, música evangélica, ha entrado todo esto, mi hermano, sí. O sea, en otras palabras, el pueblo que el Señor lo llamó, lo levantó, le dio su mensaje, lo ha dejado y está siguiendo por otro rumbo. Y ese rumbo está llevando a los miembros hacia Egipto, o sea, a ser una iglesia mundana, cuando el Señor llamó que esta iglesia debe ser una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero saben, el Señor tiene un pueblo, y el Señor tiene un pueblo a los cuales es tan pequeño, tal vez es tan desconocido, pero es el pueblo de Dios que permanecerá firme y fiel, aunque vengan pruebas y dificultades o situaciones. Pero el Señor tiene un remanente que ha puesto bien en alto el mensaje del santuario, el mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel, y no importa que lo disciplinen, no importa que... Hola. ¿Aló? Amén, pastor, amén. Estamos aquí, pastor, estamos aquí. Hola. Estamos aquí, Sí. pastor, le escuchamos. Queridos hermanos, como les decía, este es el pueblo en el cual el Señor le dio el que predicara el último mensaje de advertencia a un mundo que perece. Y mis hermanos, ¿estamos siendo aquel pueblo? Ahora quiero tomar otra cita más del conflicto de los siglos. La página 542. En el párrafo número 3, en la mitad dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Queridos hermanos, por eso les mostraba que el ministerio del santuario, primero está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la sierva de Dios nos muestra, dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar su fe tan esencial para nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios lo llama. ¿Y sabe qué? Mucha gente a veces dice, no, yo voy y escucho el mensaje. Querido hermano, le voy a decir algo. Usted va y solo lo entretienen. Usted va y solo lo distraen. Y cuando el Señor hizo del sábado, que es el día de Jehová,
¿Sabe lo que ha hecho? Se cumple lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Me han dejado, dice, porque ahora hay el día del pastor, hay el día de la mujer, hay el día del niño, hay el día del conquistador. Ahora le han hecho el sábado que sea el día para el hombre o para la mujer o para lo que sea, menos el día que es y debe ser el día de Jehová. Y por eso que el Señor llama a usted, donde quiera que se encuentre, que usted ponga su mirada en el santuario celestial, porque ese es el lugar donde nosotros debe estar nuestra fe. Y sigo, ahora quiero seguir un poquito más en la página número 543. El primer párrafo, la tercera línea dice así: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¿Qué cosa? El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Por eso les dije, mi querido hermano, nuestra identidad está basada en el santuario. Esa es nuestra identidad. Y ahora vamos por la segunda parte, cuando ahora el atrio, en el libro de Daniel, el capítulo número 9 y el verso número 24, el libro de Daniel, capítulo 9, verso número 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Amén. Queridos hermanos, 70 semanas, dice. Pasado estas 70 semanas, mis hermanos, se iba a inaugurar la segunda, diríamos, la otra parte del santuario, que era el lugar santo, donde era la intersección. En otras palabras, terminado las 70 semanas, al final de la semana, sería ungido el santo de los santos, y nosotros sabemos que es para Jesús. Y yo quisiera llevarlos al libro de Hebreos, el capítulo número 8, y el versículo número 1, y el versículo número 2, cuando el apóstol Pablo, escribiendo para los hebreos, muestra así, dice: ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La segunda parte, mis hermanos, del santuario, mis hermanos, terminó en 1844 y Jesús pasaba a la última etapa en favor del hombre, la última etapa. Y ahora nosotros vamos a centrarnos en lo que es la parte del lugar santísimo. Desde 1844 se inaugura el ministerio de Jesús, la última etapa de la historia del hombre. Y desde el año 34 hasta 1844, el Señor Jesús pasó 1810 años como gran sumo sacerdote, mis hermanos, como gran sumo sacerdote.
Y el ministerio sacerdotal, mis hermanos, duró 1810 años. Y por eso, como les dije, desde el Edén hasta la cruz pasaron 40 siglos, que era el esfuerzo de Jesús para salvar, rescatar al hombre. Pero mis hermanos, desde 1844 han pasado ya más de 170 años que el Señor Jesús está oficiando la última parte allá en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Nosotros nos preguntamos, ¿habrá señales que nos muestren? El Señor Jesús, no hay fecha. No hay fecha para este tiempo así del fin. Pero el Señor Jesús usó señales. Y les voy a mostrar aquí 3 tipos de señales del tiempo del fin. Las señales previas a 1844. Hubo señales previas antes de 1844. Hubo señales durante el periodo del juicio de 1844, mis hermanos. Y al final del juicio y al comienzo, también, mis hermanos, habrán y hubo señales. Y nosotros podemos ver aquellas señales: terremoto, el sol y la luna, la caída de las estrellas. Nos muestran, mis hermanos, que nosotros estamos en la última parte de que el Señor Jesús aparezca, venga en la nube de los cielos. Pero antes que esto suceda, mis hermanos, desde 1844 en adelante comenzó el juicio preadvenimiento, comenzó el zarandeo y comenzó, mis hermanos, el sellamiento, y pronto terminará. La pregunta nuestra es: ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Y yo quisiera llevarlos en esta noche al libro de Génesis, el capítulo número 18. Génesis capítulo número 18. Y algo que en esta semana me había impactado bastante al leer esta parte allí. Capítulo 18 del libro de Génesis. Versículo número 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se prostró en tierra. Y les dijo: Señoras, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, y que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como tú has dicho. Queridos hermanos, una de las características del pueblo de Dios, no todas, pero una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, será como la iglesia primitiva: el espíritu de servicio y el espíritu de hospitalidad. Queridos hermanos, hoy en día el espíritu de servicio se ha ido casi terminando, aún de los que profesamos este mensaje, y el espíritu de hospitalidad. Y quiero decirles por qué tomé este texto. Porque si nosotros seguimos, había un tiempo de gracia para tanto las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y aquellos que estaban viviendo en un juicio predestrucción, un juicio predestrucción. Iba a haber unas características, y Abraham demuestra, cuando llegan ellos, él los sale a recibir y les dice: por favor, vengan,
O sea, Él demuestra el espíritu de servicio y el espíritu de hospitalidad y humildad. Queridos hermanos, y quiero decirles algo. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, no era que Él recién ahí estaba inaugurando el servicio de lavar los pies. Eso se había hecho hace mucho tiempo, pero el pueblo de Israel ya casi lo estaba perdiendo. Ese espíritu de servir a los demás, el espíritu de humildad y el espíritu de hospitalidad. Queridos hermanos, como pueblo remanente, sabiendo que nosotros estamos viviendo en la última etapa, que nuestra teología, nuestra fe, nuestra identidad está en el lugar santísimo del santuario celestial, también nosotros debemos volver como era la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva se caracterizaba, los hermanos, por tener el espíritu de servicio y por tener el espíritu de hospitalidad. Mis hermanos, yo llevo en este mensaje adventista más de 30 años y yo me acuerdo que hace 20 años o 25 años, cuando alguien llegaba y visitaba alguno de los lugares, los templos, los miembros lo saludaban. ¿Y sabe lo que le decían? Mi hermano, lo invito a mi casa, vaya para que usted se va a comer algo y después, si desea usted se va, porque en la tarde también tenemos reunión. Y sabe que la otra persona le decía, bueno, hoy día usted se va a ir donde Margarita, solo poniendo un nombre, pero para el otro sábado que usted venga, usted va a ir, usted está invitado a mi casa, usted, su esposo y toda su familia, que usted viniera. Y todos tenían ese espíritu de servicio, ese espíritu de hospitalidad. Pero le cuento, hoy en día, aún en los ministerios a veces de sostén propio, de verdad presente, lo que sea así, si alguien llega, a veces solo lo saludan y se va. Querido hermano, estamos terminando, eso casi se está acabando en nosotros, ese espíritu de servicio, ese espíritu de hospitalidad. Abraham, él vio eso. Y quizá, mis hermanos, quiero seguir un poco más. Cuando después que hubieron comido, después que ya todo es así, en el versículo 16 dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, ya haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que había de ser sobre él. Y la lectura sigue, mis hermanos. Y Jehová le dice, Sodoma y Gomorra, ellos han llegado, han pecado mucho, y ellas van a ser destruidas. Abraham se acordó que su sobrino estaba allá, y Abraham comienza a decirle, Señor, ¿y si hubiere 50 justos, tú destruirás? Y el Señor lo mira a Abraham, quizá, y le dice, Abraham, no hay 50 justos. Y Abraham comienza quizá a decirle, Señor, ¿y si hubiere 40? Y comienza quizá la conversación, ¿y si hubiere 30? Y el Señor le dice, no hay 30. Abraham, no hay 30 justos. Y le dice, ¿y si hubiere 20? Le dice Abraham, no hay 20. ¿Y si hubiere 10? Oh, le dice Abraham, no hay ni siquiera 10 justos. No hay siquiera 10. Y Abraham se queda pensando. Y los dos ángeles dice que se fueron para Sodoma. Y ahora voy al capítulo 19, me quiero saltar. Llegaron pues, dice, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengas a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino.
Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, dice. ¿Sabe qué? Lot, ya cuando era casi ya para estar la tarde, llegaron aquellos dos varones. Dice, 2 varones llegaron. Y Lot, él había todavía tenido la costumbre de su tío Abraham, la hospitalidad, el servicio. Y usted dirá, Jehová no le dijo a Abraham, yo voy a salvar a tu sobrino Lot. No le dijo, solo les comisionó a los ángeles que destruyan. Estaba un juicio ya por caer sobre Sodoma. Queridos hermanos, este mundo cada vez está caminando y el tiempo de gracia está por acabarse. El juicio está también por cerrarse. Y usted y yo nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué testimonio estamos representando al Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué debemos hacer? Nosotros nos llamamos de la verdad presente, de sostén propio, pero nosotros estamos representando el espíritu de servicio, el espíritu de humildad. ¿Cómo está nuestro carácter? Si Lot no hubiera él experimentado el espíritu de servicio y de hospitalidad, quiero decirles, mis hermanos, él quizás se hubiera perdido. Y la Biblia dice que él porfirió mucho y fueron con él y entraron en la casa. O sea, en otras palabras, él no les rogó una vez, él no les rogó 2 veces, él porfirió, dice. Él les suplicó y les dijo así. Ellos sabían cómo era esa ciudad. Los ángeles sabían muy bien, pero ellos querían probarlo. Querido hermano, ¿cómo estamos nosotros? A veces cuando alguien nos hace alguna cosa, nosotros ya nos enojamos, ya nos resentimos, pero nos llamamos de la verdad presente. Decimos que nosotros somos parte de la identidad y que somos parte de la teología del santuario, del lugar santísimo. Pero a veces nos resentimos, nos molestamos, o a veces cuando alguien no hace como yo quiero o no piensa como yo quiero, entonces tal vez también nos resentimos. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener el espíritu de humildad. Aquí Lot, él no sabía que ya estaba por caer los juicios sobre Sodoma. Él no lo sabía. Si él no hubiera dado el espíritu de hospitalidad y de servicio, quizá tal vez, puedo decir, él se hubiera perdido. Si le hubiera dejado que esos jóvenes pasen nomás, no los hubiera detenido, ¿qué historia nosotros estaríamos contando? Y les digo algo, nosotros encontramos en los evangelios que dice que cuando el mundo llegue al tiempo cuando tanto de Noé o como en los días de Lot, queridos hermanos, entonces está por cerrarse la puerta de la gracia, por cerrarse la oportunidad. Y nosotros estamos viendo cómo el mundo cada vez está con el mismo espíritu como eran los sodomitas. Les digo, yo vivo aquí en una ciudad llamada Santo Domingo, pero no de la República Dominicana, sino Santo Domingo de los Colorados. Y aquí les digo, hace unos años no había tanto homosexualismo ni lesbianismo, pero hoy en día se ha despertado muchísimo, que la gente queda sorprendida. Eso quiere decir, queridos hermanos, y no solamente aquí, en otras ciudades, y yo pienso que en otros países, la violencia y muchas cosas más. Eso quiere decir, mis hermanos, que el fin del tiempo de gracia está por cerrarse.
Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? Yo quisiera, para ir, mis hermanos, para ir terminando con este mensaje, poderlos, mis hermanos, quizá llevar la última parte, mis hermanos. Cuando nosotros miramos así, en el lugar santísimo, comenzó desde 1844. Se inaugura el ministerio de intersección de Jesús. Y es la última etapa de la historia del hombre, mis hermanos. Es la última etapa. Solo nos preguntamos, querido hermano, por eso quise llevarle, para que nosotros reflexionemos esta última parte. Y quiero ir cerrando, mis hermanos, esta parte de aquí. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 1 dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Yo quisiera, el comentario bíblico, el tomo 7, la página 413, el párrafo 1 y el párrafo 2, allí dice: el gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde algún tiempo, ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él. ¿Qué dice? El gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde hace algún tiempo. Queridos hermanos, mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios nos está midiendo. Recordad que vuestras palabras y vuestras acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Queridos hermanos, nuestras acciones y nuestras palabras están siendo fotografiadas en los libros del cielo. Esta es la obra que se lleva a cabo, medir el templo a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes hasta el último día, mis hermanos. Querido hermano, usted que tal vez me está escuchando, usted que va a escuchar, para este pueblo, el Señor tiene un gran mensaje. Y ese mensaje es que el Señor está midiendo. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Cómo está nuestra vida? Y quizá quiero decirme, esta obra de medir el templo. Permaneced firmes hasta el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con lo que la estamos haciendo. No lo hagamos por agradar a los hombres. No lo hagamos, mis hermanos, por recibir vanagloria, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso dice, cuando hagamos esta obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con la que estamos haciendo. ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones, las visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente, mis hermanos. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, hermano. Sí. Mentes y corazones sacrilégicos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová, pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales escritos en 2 tablas de piedra. Ningún potentado en la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Por eso nuestro mensaje, nuestra identidad, mis hermanos, es en el lugar santísimo del santuario celestial.
Hoy es el momento de mantenernos firmes en la verdad presente, la cual nos servirá de ancla en los momentos de todo tipo de turbulencia satánica bajo la forma de fábulas sobre seres, cálculos erróneos sobre la segunda venida de Cristo, tradiciones judaizantes de seguir festejando fiestas o sábados ceremoniales, falsos conceptos sobre la naturaleza humana de Cristo, errores sobre la deidad, doctrinas jesuitas camufladas de protestantismo y todo tipo de doctrinas de demonios, mis hermanos. Si nosotros estamos escondidos en Cristo y llevamos este mensaje, mis hermanos, hoy es el momento de mantenernos firmes en este mensaje y rechazar todas estas cosas, como digo, tradiciones judaizantes, seguir festejando fiestas, sábados ceremoniales, falsos conceptos sobre la naturaleza de Cristo, errores y muchas doctrinas jesuitas camufladas de protestantismo y todo tipo de doctrinas de demonios. El diablo sabe, mis hermanos, que le queda poco tiempo y está sacando a sus agentes como lobos disfrazados de profesores de teología, maestros de teología, teólogos espirituales, para que dividan al pueblo de Dios en todo tiempo, dice, en todo tipo de camino de perdición. Y usted piensa, mi hermano, que allá donde está, no, es que estamos celebrando solo esto, pero no es únicamente eso. Mi hermano, el Señor no puede, un mensaje no puede estar unido con la apostasía, o lo santo o lo profano. ¿De qué lado usted va a estar? ¿De lo santo o de lo profano? Usted decide, mi querido hermano. Por eso, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso ha sacado, como le digo, los agentes, lobos disfrazados de profesores, de teólogos llamados espirituales. Solo sabe lo que hacen para dividir al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Y quiero decirles algo, hoy en día, mis hermanos, el error se disfraza de verdad. Y usted parece que ve una verdad, pero es un error, mi hermano, allí. Por eso quiere decirles que estos profesores o evangelistas, como los llaman así, es para que dividan al pueblo de Dios en todo tipo de camino de perdición. Mientras la muchedumbre a nuestro alrededor busca excitación en la predicación de cosas halagüeñas y novedosas y existentes, nosotros debemos mantenernos firmes en la sencillez del Evangelio eterno, mis hermanos. Nuestra ancla debe ser los tres mensajes angelicales, el primero, el segundo y el tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel es el que divide, mis hermanos, de qué lado nosotros estamos. Quiero, mis hermanos, llevarlos a ustedes en el libro Primeros Escritos, mis hermanos, en la página. Primeros Escritos, página 258. Primeros Escritos, mis hermanos, página 258. Dice así la sierva de Dios: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. No se deje trastornar, mi hermano. No se deje llevar por ningún viento de doctrina. Manténgase firme en la verdad presente que el Señor le ha dejado a la ley y al testimonio. La ley es la palabra de Dios, el testimonio es el espíritu de profecía que Dios ha dado para este pueblo, mis hermanos, como distintivo. Y sigue diciendo así: firme, dice, negando el apoyo de aquellos que querían trastornar su fe establecida en el campo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostradas 3 eslabones: los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Por eso, mi querido hermano y hermana, que usted me está en cualquier parte, me está escuchando, si dentro donde usted se reúne, sea un grupo, sea lugar de reunión, no le predican este mensaje final, mi hermano, usted está en un camino que no lo va a llevar al lugar donde el Señor quiere. Entonces usted solo, mi hermano, está entretenido. Y por eso quiero leerle como te dice aquí, que mientras las muchedumbres a nuestro alrededor busca excitación
y en la predicación de cosas halagüeñas y novedosas e excitantes, nosotros debemos mantenernos firmes, mis hermanos, en la sencillez del Evangelio eterno, y nuestra ancla deben ser los 3 mensajes angelicales. Y sigo, mi hermano, y sigue diciendo: el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por muchos padecimientos y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Por eso, mi querido hermano, quiero decirle que nuestro fundamento, nuestro credo, mis hermanos, no está en un libro, está en la palabra de Dios y en los testimonios de Jesucristo. Allí está, mis hermanos, nuestro credo. No está en cualquier otro libro, sino en la palabra de Dios. Y sigue diciendo: vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz, dicen ellos. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice y maestro, y ellos estaban combatiendo contra él. Mi querido hermano, cuando nosotros vemos aquí, quiero decirle una parte que me gustó aquí, y quizá comparto así con usted, mi hermano. Dice así: mientras, dice, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Si usted rechaza estos mensajes, querido hermano y hermana, ¿en qué fundamento usted va a estar? No hay otro fundamento. No existe. No lo encuentro. No está en la Biblia. Y nuevamente dice, nuevamente me hizo recorrer que esos mensajes y vi cuán alto precio habían obtenido su experiencia del pueblo de Dios. La obtuvo con mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Nosotros no somos nadie, mis hermanos, para sacar esta plataforma y poner otra plataforma o otro credo. Nosotros somos fundamentados en esta plataforma, la plataforma del santuario, la plataforma del primero, segundo y tercer mensaje, mis hermanos. Y por eso dice, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios, mi hermano? ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto era en el pasado, que esto ya no, que esto viene después, que esto cuando venga la ley dominical? Querido hermano, cuando llegue la ley dominical, su caso ya será decidido. ¿De qué lado estará? Prepárese ahora, salga del lugar donde está y tome estos mensajes, abrácelos, vívalos, practíquelos y proclámelos en alta voz como un gran centinela, mi hermano. Dice, algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento, querían que se hiciese mejoras. Y quiero decirles, dice, entonces la plataforma sería más perfecta, dicen ellos, y la gente mucho más feliz. Y por eso, ¿qué hacen? Les dan sermones halagüeños o pañitos de agua tibia, solo para entretener a la gente y tenerla distraída, con las fiestas, con onomásticos, Semana Santa, que el día de la mujer, que el día del niño, el día del conquistador, y todas esas fiestas.
Eso es solamente, mis hermanos, para que decir que la gente se sienta feliz. Esto es una obra del engaño de Satanás. Y quiero terminar. Pero vi que casi todos, dice, permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas. Querido hermano, cuando llega un mensaje que tal vez es fuerte para usted, no se enoje con el testigo fiel. El testigo fiel le dice porque lo ama a usted, porque quiere vernos en el cielo, porque Él quiere abrirnos la puerta de la ciudad. Y tal, si Él nos reprende, y si Él nos dice que salgamos de allá, es porque Él quiere que formemos parte de este gran pueblo remanente, de este gran pueblo que recibirá la vida eterna. Y quiero terminar, dice así, vi que casi todos permanecían firmes y exhortaban a quienes se habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice y el maestro, y ellos estaban combatiendo contra Él. No luche contra Dios, mi hermano, no luche. No se enoje cuando alguien le presenta un mensaje, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando, usted que me va a escuchar, no se enoje. Usted que piensa que es un mensaje disidente, no es un mensaje disidente, es un mensaje del testigo fiel que le está haciendo el último llamado de misericordia, el último llamado, porque Jeremías dice, este pueblo 2 males ha hecho, me ha dejado. Y si usted ve a la iglesia de la Odisea, Jesús en el contexto de la iglesia de la Odisea, Él está fuera de la puerta, está tocando la puerta, pero Él sabe muy bien que de manera corporativa la iglesia no va a cambiar. Por eso dice, si alguno, y le hago un llamado en esta noche, mi hermano, ¿habrá algún adventista que escuche la voz de Jesús? ¿Habrá algún hermano o hermana adventista que esté escuchando en este momento la voz de Jesús y le diga, Señor, quiero ser parte de estos mensajes, quiero subirme a la plataforma, quiero ser parte de este remanente? Si ha escuchado la voz de Dios, deje las quejas a un lado, no luche con el Señor, no combata con este mensaje. Dice, relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y en el unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir de ellas. El mensaje del tercer ángel nos llevará, mis hermanos, a la verdadera congregación en el santuario celestial. ¿Cuál? El mensaje del tercer ángel nos llevará a la verdadera congregación en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero no debemos olvidar que todos los que nos congreguemos en el santuario celestial tendremos que ser probados y medidos por la vara del Señor. Y termino con el último versículo, Lucas 21:36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar de pie ante el Hijo del Hombre. Querido hermano y hermana, 2 males dice que este pueblo lo hizo: haberlo dejado y haber cavado cisternas rotas. Mis hermanos, que el espíritu de servicio, que el espíritu de humildad y el espíritu de hospitalidad forme parte de nuestro grupo remanente. Querido hermano y hermana, que Dios te bendiga y que tú seas parte de este pueblo. Súbete a la plataforma, súbete donde el Señor te está llamando y sal de aquel lugar que solo te están entreteniendo. Escucha los mensajes de esta cadena, escucha a los pastores, escucha a los mensajeros, porque Dios tiene su remanente para sellarlo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, pastor. Si es tan amable, llévenos con una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nuestra identidad está en el santuario. Gracias porque esta verdad presente, un día yo no la conocía.
pero cuando tú me la mostraste yo la abracé y aún la sigo abrazando, proclamando y viviendo también. Mi querido Dios, bendice a mis hermanos, aquellos que tal vez todavía tienen dudas, tienen confusión, que tú, oh Dios, le alumbres por medio de tu palabra y el espíritu de profecía. Bendice esta cadena, bendice a los administradores, bendice también a la hermana Brendita, oh Dios, dale sabiduría, y a quienes están al frente, y a todos mis hermanos, que tu palabra llegue al corazón y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Hermano, qué lindo Amén. saber que Dios usa a sus siervos para que nos traigan estos mensajes.